Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte número 531 y vamos a tratar acerca del viaje que ha realizado el Papa, de hecho hoy es el último día, a Turquía y al Líbano. Un viaje en el cual pues, se han soltado muchísimos discursos, ha hecho muchísimas visitas, todo ecuménico, todo buscando pues, este ecumenismo por el cual están trabajando desde hace tantos años. Nosotros pues, os vamos a traer aquí las perlas más destacadas que ha ido soltando por aquí y por allá, que realmente pues, siempre son a tener en cuenta, ¿no? Porque desde luego, sabiendo que el Vaticano es este poder que, bueno, tras bambalinas y de una forma disimulada está intentando conseguir este nuevo orden mundial, su liderazgo, pues bueno, siempre es interesante de ver lo que va diciendo por estos países que va visitando, especialmente en el caso de Turquía, donde se ha buscado pues, esta unión ya prácticamente definitiva con la Iglesia ortodoxa, y también pues, en el Líbano, ¿no? Un país pues, castigadísimo por las guerras y un país que tiene pues, también una importancia capital en este nuevo orden que se está buscando. Nosotros vamos a empezar, como siempre, pues hemos puesto un título a la conferencia, en esta ocasión pues la hemos titulado así, Viaje de León XIV a Turquía y Líbano. Este ha sido un viaje pues, de especial importancia. Todos los que estamos al tanto de los movimientos del Vaticano, como ese poder que estaba profetizado que surgiría al final de los tiempos para traer este nuevo orden mundial, aposentarse en Jerusalén y dar la bienvenida al anticristo, pues bueno, desde luego este tipo de viajes pues, son de máximo interés. La primera noticia que os traemos es esta, como digo, pues vamos a ir sacando una serie de perlas que ha ido soltando, no nos vamos a entretener en todos los discursos porque es que no acabaríamos nunca, porque desde luego son de una gran extensión y ha hecho muchísimas visitas, ¿no? Vamos a sacar lo más destacado. Nos dice discurso del Papa León XIV en su encuentro con las autoridades y sociedad civil en Turquía. Esto fue pues ya solo llegar, ¿no? El discurso pues, que soltó ante las autoridades turcas. Nos dice el Papa León XIV ha iniciado su primer viaje apostólico que lo ha llevado a Turquía. En su primer discurso oficial, dirigido a las autoridades y sociedad civil, ha pedido que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos al servicio de una paz justa y duradera. Bueno, el Papa, desde luego, pues quiere llevar a su redil a Turquía también, un país pues, importantísimo por su situación geoestratégica. Tiene pues, una situación geográfica que siempre ha sido de fundamental importancia. Nos dice el Papa en su discurso, señor presidente, que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos al servicio de una paz justa y duradera. La visita a Turquía de 4 papas, San Juan Pablo VI en 1967, San Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014, atestigua que la Santa Sede no solo mantiene buenas relaciones con la República de Turquía, sino que desea cooperar en la reconstrucción de un mundo mejor con la aportación de este país, que constituye un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y que es por tanto una encrucijada de culturas y religiones. Bueno, el papado conoce la importancia estratégica, lógicamente, de este país, de esta nación, de Turquía, asentada en una especie de puente natural entre Asia y Europa, y por tanto pues, es una zona, una tierra que siempre ha sido una tierra de grandes intercambios culturales y religiosos.
Desde luego, quien controle Turquía va a controlar pues, el nuevo orden mundial, porque es un sitio, pues, como decimos, de intercambio cultural, religioso y también pues, de paso de grandes naciones. Bueno, nosotros sabemos por la profecía que Turquía va a tener problemas antes de hora, ¿no? Por este papel que él siempre quiere jugar, que ellos siempre quieren jugar de preeminencia, cuando pues en realidad tampoco es que sean tan poderosos como para a veces jugar ese papel, pero bueno, siempre están metidos en líos. Nos sigue diciendo, ¿no?, la declaración del Papa que hizo al llegar a Turquía: tras la época de construcción de las grandes organizaciones internacionales que siguió a las tragedias de las dos guerras mundiales, estamos atravesando una fase de fuertes conflictos a nivel global, en la que prevalecen las estrategias de poder económico y militar, alimentando lo que el Papa Francisco llamaba la Tercera Guerra Mundial a pedazos. No hay que ceder en modo alguno a esta deriva. Está en juego el futuro de la humanidad, dijo el Papa. Bueno, recordemos siempre como ese 11 de septiembre de 2001 empezó pues, un conflicto, supuestamente por ese rey del sur, el Islam, aunque por detrás había toda una serie de poderes, pero que en todo caso pues, fueron a atacar al rey del norte, a Estados Unidos, el rey del norte en su brazo militar. Y como este rey del norte pues, contestó atacando pues, a una serie de naciones, a Irak, a Afganistán, luego pues, a Siria, Egipto, etcétera, etcétera, con las primaveras árabes. Bueno, como toda esta situación se ha ido calentando, porque realmente el rey del norte, cuyo brazo espiritual es el papado, bueno, pues está buscando hacerse con este nuevo orden mundial y construir un tercer templo en Jerusalén para instalarse el papado ahí y dar la bienvenida a ese Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Todo esto pues, es una trama que hemos ido explicando y que ha ido aconteciendo durante todos estos años. Esto ya ha sido la Tercera Guerra Mundial. Estamos en Tercera Guerra Mundial, según el Papa. Una guerra mundial que todavía tiene que vivir sus momentos quizá más dramáticos dentro de muy poco. Nos dice la siguiente noticia: León XIV ensalza a la familia y alerta del engaño consumista, que convierte la soledad en negocio. Bueno, esto desde luego pues es una deriva social que ha acontecido en el mundo occidental sobre todo, pero prácticamente en todo el mundo ya, en la cual pues, las gentes cada día están más solas, ¿no?, y más expuestas a lo que son pues, falsas doctrinas y soluciones pues, milagrosas que al final llevan a la perdición. Vamos a destacar esto de todo este artículo. Nos dice: después de escuchar en directo algunas canciones típicas de la cultura turca, el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, dirigió un largo discurso de bienvenida, en el que abogó por la unidad para hacer frente a los desafíos y conflictos actuales. Bueno, Turquía se siente querida bueno, por muchas potencias, ¿no?, porque Turquía, pues ya hemos dicho, tiene esa posición estratégica. Turquía, desde luego, pues ella siempre busca por sus intereses, sobre todo pues económicos. A ellos les encanta hacer negocios. Ellos son conocidos desde la antigüedad por ser grandes mercaderes en el tema de alfombras, persas, etc. Ellos siempre han sido grandes comerciantes. Entonces Turquía, bueno, de acuerdo, pues ya están en sintonía, ¿no?, con el Papa cuando dice esto, ¿no?, de que confía en ellos para este nuevo orden mundial, para que ellos jueguen un papel importante, ¿no?, de estabilidad, de paz entre estos mundos diferentes de Occidente y Oriente. Bueno, mientras a Turquía se le dé lo que ellos desean, mientras ellos tengan lo que creen que merecen, pues van a jugar a ese juego. Así que todos están en eso, ¿no? Todos, pues en el fondo, lo del nuevo orden mundial, bueno, de acuerdo, pero que cada uno tenga su parte, ¿no? Y aquí es donde surge el problema, porque son muchas naciones, muchos intereses contradictorios y ponerse de acuerdo siempre es difícil. Por eso las guerras y por eso pues la situación que estamos viviendo actualmente. La siguiente noticia nos dice: el Papa visitará esta iglesia hallada bajo el agua en Nicea, escenario del histórico primer concilio. Bueno, recordad, ¿no?, ese concilio que hubo pues, en el año 325, ese concilio del cual ahora se celebran 1700 años, y que, por tanto, pues aquí se establecieron las bases de lo que sería pues, el canon, que luego se conoció, ¿no?, como el canon de Nicea, un canon que proclamaba pues, que está el Padre, del Padre surgió el Hijo, y el Espíritu Santo surgió pues, también del Padre. Esto es lo que proclamaba el concilio de Nicea.
Bueno, esto luego pues sabemos, ¿no? Pues el engaño que hubo detrás de todo esto. Evidentemente ya hemos explicado muchas veces que la Trinidad, ¿no? Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas coeternas que existen desde la eternidad. Ninguno de los tres ha creado a otro, los tres son coeternos. Bueno, sin embargo, en este concilio de Nicea pues se estableció, ¿no? Pues que el Padre era primero y que de ahí surgió pues luego el Hijo y también el Espíritu Santo, todos los dos del Padre. Después la Iglesia Católica hizo un movimiento al cabo de unos años en los cuales le interesó recalcar que el Espíritu Santo no salía solo del Padre, sino también del Hijo. Entonces aquí hubo la disensión con todo el mundo oriental. Lo veremos ahora esto en la siguiente noticia. Vamos ahora a ver esto. Nos dice, a orillas del lago Iznik, en la antigua Nicea, en Turquía, se hallan los restos de una iglesia que se cree que fue construida en el año 380 después de Cristo, sobre el lugar exacto donde se celebró el primer concilio ecuménico cristiano de la historia, convocado por el emperador Constantino en el 325 después de Cristo. Bueno, aquí veis dónde está pues, este enclave de Nicea, donde se ha celebrado pues, este encuentro entre el Papa y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, Bartolomé I. Ellos dos son los que han hecho ahí una oración juntos. Aquí vemos, ¿no? Lo que os decía antes, realmente pues, lo que se estableció en este concilio de Nicea hace 1700 años es esto, ¿no? Que del Padre pues, salía el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que esto no es verdad, que tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo son coeternos, los tres son eternos desde siempre. Pero la Iglesia Católica, años después, quiso cambiar esto que se estableció en ese momento y lo pusieron de esta forma, ¿no? Del Padre surgía el Hijo y del Padre y el Hijo surgía el Espíritu Santo. Esto es lo que propició posteriormente lo que fue pues, la escisión entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa en el 1054. Vamos a ver esto que se conoce como el filioque. Se considera que la cláusula filioque fue insertada en la versión latina del credo niceno-constantinopolitano durante el Tercer Concilio de Toledo en 589 y que se extendió espontáneamente por todo el pueblo franco. En el siglo IX, el Papa León III aceptó la doctrina del origen del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, aunque se opuso a la adopción de la cláusula filioque. Sin embargo, en 1014 en Roma se adoptó el canto del credo con filioque en la misa. Bueno, pues esta divergencia en cuanto al origen del Espíritu Santo fue lo que acabó dividiendo estas dos iglesias. Bueno, pues en pos de buscar esa unidad, el Papa León XIV, la oración que hizo, el recitar ese credo que se estableció en Nicea en el 325, pues esta vez lo ha hecho sin introducir el filioque que lo separa. Por tanto, pues ha recitado el credo tal y como se estableció en un principio. Bueno, dando su brazo a torcer, desde luego, ante los ortodoxos. Esto ha sido algo inaudito, que ha llamado mucho la atención en el mundo católico y que desde luego pues, va a servir para acabar de construir este ecumenismo ya total con la Iglesia Ortodoxa. Nos dice este titular, el Papa y los delegados de 20 iglesias rezan el credo juntos en Nicea, 17 siglos después y sin filioque. Aquí el Papa León XIV ha hecho un movimiento, pues como digo, impresionante. Vamos a ver el vídeo donde veremos esto. ¿Sabías que ayer el Papa de Roma leyó el credo sin el filioque? Sí, así como lo oyes. El Papa León y el Patriarca Ecuménico Bartolomé se reunieron ayer en un lugar absolutamente simbólico, Nicea, donde hace 1700 años se proclamó por primera vez el credo de la fe cristiana. La ceremonia tuvo lugar sobre las ruinas de la antigua Basílica de San Neófito, junto al lago de Iznik, el mismo sitio donde los obispos se reunieron en el año 325. Allí se congregaron los líderes de 28 confesiones cristianas, católicos, ortodoxos, coptos, armenios, luteranos y muchos más. Durante la oración ecuménica, el Papa y el Patriarca encendieron velas ante los íconos, caminaron juntos en procesión, y en el momento culminante ocurrió lo impensable. Ambos proclamaron en voz alta el mismo credo, el credo niceno-constantinopolitano, sin añadir el filioque. Vamos a escuchar esa parte. We believe the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father. ¿Te has fijado? Esto no es un detalle menor. Es un gesto que durante siglos parecía imposible. Y para entender su peso, recuerda una cosa. El gran cisma de 1054 no ocurrió por una sola palabra, sino por el deseo humano de primacía, de poder. Pero en el Evangelio, ser primero significa algo completamente diferente. Ser el servidor de todos. Y para que haya reconciliación, alguien tiene que dar el primer paso. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este momento histórico? Dímelo en los comentarios. Y si quieres más explicaciones claras sobre fe, historia y ortodoxia, síguenos y comparte este video. Bueno, pues ya veis el momento histórico que se vivió estos días en Nicea, en esa oración, en ese recitar el credo que hicieron pues tanto León XIV como Bartolomé I. Eso fue pues ya algo impresionante en esta búsqueda del ecumenismo. El pues obviar la palabra filioque, que era la palabra que los había dividido durante tantos siglos. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Nos dice León XIV, la inteligencia artificial no debe afectar las libertades fundamentales como la religiosa. Bueno, pues durante este viaje también habló del tema de la inteligencia artificial. Os hemos destacado esto. El Papa León XIV, que está en Turquía en su primer viaje internacional, reiteró que la inteligencia artificial, si bien puede ser de gran ayuda, no debe afectar ni la dignidad ni las libertades fundamentales de la persona como la libertad religiosa. Bueno, parece que ellos constantemente están defendiendo la libertad religiosa, pero recordemos algo que ya pues, está profetizado desde hace años, cómo va a salir una ley dominical dentro de muy poco, en la primavera del 2028, la cual va a obligar a todo el mundo occidental a guardar el domingo como día de reposo. Esto va a ser pues, la consecuencia de una situación mundial muy enrevesada que va a hacer que las personas levanten la mirada hacia las cosas espirituales y todos va a ser en ese momento cuando van a coincidir en la necesidad de establecer el domingo como día de descanso obligatorio para honrar a Dios. Desde luego esto yendo en contra totalmente de los 10 mandamientos del Éxodo 20, donde sabemos que el cuarto mandamiento es adorar en sábado. Bueno, todo esto pues, es un último intento de intentar tumbar la ley de Dios por parte del ángel caído, usando poderes terrenales, en este caso el Papa, para establecer, y la segunda bestia, que es Estados Unidos, para establecer pues, esta ley dominical. Recordemos lo que nos decía ya Ellen White en su momento. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor, y al reverenciar el domingo nos colocamos al lado del gran engañador. Bueno, pues es una lucha entre poderes espirituales que desde luego pues tiene como escenario esta tierra y nosotros, bueno, debemos de escoger bando, desde luego, y el hecho de adorar un día u otro pues tiene también su importancia en esta elección y más que la va a tener en un futuro. La siguiente noticia es esta: el valor de la familia y la paz marcan la primera jornada del viaje de León XIV a Turquía. Os hemos seleccionado esto. A su llegada a la capital turca, el Papa se desplazó al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía. Antes de retirarse, quiso dejar un mensaje en el libro de honor, en el que escribió en inglés: «Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo abundante paz y prosperidad». Bueno, pues de acuerdo, esto sí va a pasar. Turquía va a tener paz y prosperidad siempre y cuando pues, se pliegue a las exigencias del Rey del Norte. Aquí pues saludando al brazo espiritual del Rey del Norte, que es el papado. Bueno, si Turquía finalmente cede en todo lo que son las exigencias de Occidente, de este Rey del Norte, cuya cabeza espiritual es el papado, pues Turquía va a poder tener durante un tiempo su papel en este agitado mundo. Desde luego, pues de momento Tayyip Erdogan, un líder especialmente orgulloso, ¿no? Ya se lo ve en el porte que él siempre suele gastar y en fin, las formas que suele pues, desenvolverse, ¿no? Desde luego, pues es un líder de los que no es fácil de convencer para nada. Pero bueno, Turquía va a sufrir grandes presiones, desde luego está en un sitio, como hemos dicho, pues estratégicamente muy importante. Y bueno, pues Turquía finalmente va a dar su brazo a torcer también a este nuevo orden mundial que va a liderar el papado desde Jerusalén.
El Papa asegura ante los católicos de Turquía que la lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia, dijo. León XIV aseguró que la historia que nos antecede no es simplemente para recordar y después archivar en un pasado glorioso, mientras observamos resignados cómo la Iglesia católica se ha reducido numéricamente. Bueno, aquí ya nos dicen que no están dispuestos a consentir por más tiempo, ¿no?, que los cristianos sean atacados y su número sea mermado. Nos dice hasta 1915, el inicio de la Primera Guerra Mundial y del derrumbe. Al inicio de la Primera Guerra Mundial y del derrumbe del Imperio Otomano, el 35% de la población de Turquía era cristiana. Sin embargo, hoy los católicos se han reducido en un 0,04%, apenas 33.000 personas, según los datos de la Santa Sede. El Papa también dijo que Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros, que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Bueno, ¿por qué lo dice todo esto el Papa? Desde luego en Turquía hace tiempo había un montón de cristianos. Aquí nos dice que eran un 35% de la población antes de 1915. Luego, a raíz pues, de la caída del Imperio Otomano y de una serie de cambios políticos que hubieron en Turquía, pues hubo una gran persecución a todo lo que fueron los cristianos. Por ejemplo, aconteció la conocida masacre, ¿no?, esta masacre de Saifo, la desconocida masacre que provocó que la población cristiana en Turquía se redujera del 20% a menos del 1%. Esto aconteció en Turquía a partir de 1915. Hubo una gran persecución, una gran escabechina. Nos dice, hace 107 años, en 1915, la población asiria en Turquía fue víctima de un genocidio que resultó en la muerte de 250.000 personas que profesaban la fe cristiana y negaron convertirse al islamismo. A pesar de haber sido una cruel matanza que ocasionó la destrucción de cientos de aldeas y la dispersión de los asirios sobrevivientes hacia otras naciones, este macabro suceso se ha visto eclipsado por el no menos aterrador genocidio armenio, que también tuvo lugar en Turquía y dejó cerca de 2 millones de muertos en esa misma fecha. Bueno, recordemos también, ¿no?, pues el genocidio que hubo de los armenios. Los armenios también eran cristianos que vivían en Turquía. Bueno, pues en Turquía ha estado aconteciendo grandes matanzas a lo largo de la historia, a raíz de la caída del Imperio Otomano, y el Papa pues ya advierte que eso no lo va a permitir, al contrario, va a recuperar terreno, ya lo está recuperando, y desde luego pues cuando sea la segunda venida de Jesús, pero no la auténtica, sino la que va a protagonizar Satanás haciéndose pasar por él en ese gran engaño que va a acontecer. Aquí vemos pues una representación de este Cristo de la misericordia, ¿no?, a modo pues de este falso Cristo que va a venir, este Satanás haciéndose pasar por Jesús con esta aureola solar alrededor de su cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se está preparando y cuando acontezca, pues todos estos poderes que han estado persiguiendo a todo el mundo cristiano, entre comillas, pues desde luego van a cambiar totalmente de opinión. Todo el mundo se va a volver espiritual y todo el mundo va a entender pues que lo de Jesús no es ninguna broma. Lo que pasa que va a ser un engaño. El auténtico Jesús va a venir pues en el otoño de 2031, en su segunda venida, poco después de la venida del falso Mesías. Bueno, todo esto pues se va a quedar alineado cuando se vayan produciendo todos estos acontecimientos. El mundo va a cambiar muy pronto de una manera que no lo va a reconocer prácticamente nadie, ¿no? Las cosas van a cambiar muy rápidamente y debemos estar preparados, desde luego. La siguiente noticia nos dice: León XIV reivindica el respeto a los ancianos en una sociedad marcada por la eficiencia y el materialismo. También pues en esta visita que hizo en este convento pues hizo estas declaraciones. Él no paró de visitar lugares, ¿no?, de desplegar discursos por todos lados. Nos dice, tras el encuentro con la comunidad católica en la Catedral del Espíritu Santo, el Papa se trasladó a esta institución que gestionan las Hermanitas de los Pobres, una congregación religiosa femenina católica fundada en 1839 por Juana Jugan, con la misión de acoger y cuidar a las personas mayores. Son en total 6 religiosas las que se desviven cada día para garantizar el cuidado de unos 60 ancianos sin familia y con problemas de salud, procedentes de distintas nacionalidades y religiones. Su dedicación silenciosa es el apoyo fundamental para estas personas mayores y un testimonio de la caridad cristiana en Estambul. La segunda reflexión estuvo dedicada a los residentes de la institución.
Ustedes son adultos mayores y esta palabra mayor hoy corre el riesgo de perder su significado más verdadero, advirtió el Papa. Frente a ello recordó la enseñanza constante de la tradición cristiana. Los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para los nietos, para las familias, para toda la sociedad. Bueno, algo se está buscando también con todo este tema de los ancianos, desde luego, y también con los niños, con la juventud. Nosotros sabemos en este versículo de Joel 2:28 lo que ya nos decía en la Biblia, lo que ya se nos anunciaba acerca del final de los tiempos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Desde luego, el Vaticano, conocedor de estas profecías, pues está intentando pues también hacer su jugada, llevar las cosas a su terreno y mediante un engaño pues hacerse pasar por los cumplidores de estas profecías. Van a haber gente joven y va a haber gente anciana que van a propagar otra vez las bondades del Vaticano, las bondades del papado. Todo esto va a acontecer también dentro de muy poco. Como decíamos, va a haber un gran cambio en este mundo de visión, de cómo entendemos las cosas, ¿no? Realmente la gente va a ver todo lo que es el Vaticano de una manera distinta. Se van a cumplir las profecías que ya anunciaban que se levantaría pues una primera bestia que recuperaría, que se sanaría de esa herida mortal que sufrió en 1798 y que alcanzaría de nuevo el poder. Y bueno, y que desde luego pues todo esto serviría para dar la bienvenida al dragón, a ese anticristo, haciéndose pasar por Jesús. La siguiente noticia es acerca pues, del patriarca Bartolomé I de la Iglesia Ecuménica de Constantinopla, este patriarca ortodoxo que es el que ha tenido todos estos actos ecuménicos con el Papa León XIV. Veremos en este artículo quién es Bartolomé I. Desde luego nos va a sorprender cuando veamos dónde desarrolló sus estudios este patriarca y entenderemos mejor el papel que está jugando ecuménico con el Vaticano de una manera total y plena, tomando muchas veces él mismo la iniciativa. Veremos lo impresionante de todo esto. Vamos a ver los detalles. Nos dice, nacido como Dimitrios Anchontonis el 29 de febrero de 1940 en la isla de Imbros, Bartolomé I creció en una comunidad marcada por la tensión identitaria entre Grecia y Turquía. Fue ordenado diácono en 1961 y sacerdote en 1969. Realizó estudios en el Pontificio Instituto Oriental de la Universidad Gregoriana de Roma, atención a esto, ahora veremos qué es esto, en el Instituto Ecuménico de Bossey, Suiza, y en la Universidad de Múnich, Alemania. Bueno, por tanto, este patriarca realizó su formación académica en Occidente, curiosamente, no en Oriente, no en la Iglesia Ortodoxa, sino en instituciones totalmente occidentales, totalmente católicas, muchas de ellas. Vayamos a ver, en primer lugar, lo que es el Pontificio Instituto Oriental, donde se nos dice que él cursó sus estudios. Nos dice el Pontificio Instituto Oriental es un ateneo pontificio, por tanto, del Vaticano, para el estudio del Oriente cristiano. Fundado por Benedicto XV en 1917, el Pontificio Instituto Oriental tiene dos facultades distintas. Facultad de Estudios Eclesiásticos Orientales, con las secciones histórica, teológico-patrística y litúrgica, y la Facultad de Derecho Canónico Oriental, para el estudio del derecho canónico de las iglesias orientales. Y ahora nos dice, el instituto está confiado desde 1922 a la Compañía de Jesús. Vaya hombre, su vicerrector es siempre el prepósito general de la Compañía de Jesús, mientras el gran canciller es siempre el cardenal prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales y el rector es siempre un miembro de la Compañía de Jesús. Bueno, pues este Pontificio Instituto Oriental, totalmente vinculado al Vaticano y a los jesuitas, es donde desarrolló sus estudios el patriarca Bartolomé I, el líder de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que, digamos, es la cabeza de todas las iglesias ortodoxas que hay en el mundo, todas las iglesias ortodoxas, digamos, pues bizantinas, y bueno, pues impresionante ver cómo ahora está desarrollando este patriarca toda esta labor ecuménica, ¿no? Habiéndose educado pues en esta institución jesuita. Pero no solamente esto, también se nos dice que desarrolló estudios en el Instituto Ecuménico de Bossey, Suiza, fundado en 1946 por iniciativa de William Visser Hoff, como vemos en la imagen, en este chat GPT.
Nos dice, según sus orígenes, la compra del edificio, el Château de Bossé, fue posible gracias a una donación de John D. Rockefeller Jr. Bueno, pues sorpresa también en este aspecto, ¿no? Como esta institución, fundada por este Willem Visser Hooft, ¿no? Que era pues un protestante que buscaba el ecumenismo también, bueno, pues fue fundado todo esto gracias a la donación de Rockefeller en su momento. Bueno, pues impresionante. Y finalmente, pues la Universidad de Múnich, donde también se nos dice que este patriarca desarrolló sus estudios. El ChatGPT nos dice, la Universidad de Ingolstadt fue fundada en 1472 en Ingolstadt, Baviera. En 1800, bajo la influencia de Maximiliano I de Baviera, la universidad se trasladó de Ingolstadt a Múnich y pasó a llamarse Universidad de Múnich. Bueno, pues ya sabéis que en Ingolstadt, en esta Universidad de Ingolstadt, fue donde surgieron pues, los Illuminati de Baviera. Así que vemos cómo hay esta conexión también con Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminatis de Baviera, que fueron fundados en 1776 en la Universidad de Ingolstadt, que después derivó en la Universidad de Múnich. Bueno, pues vaya 3 instituciones donde desarrolló sus estudios este patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I. Finalmente nos dice el artículo, su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Atenas, versó sobre el derecho canónico, siendo enseguida miembro fundador de la Sociedad de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales. En 1973 fue consagrado obispo y posteriormente metropolita hasta que el 22 de octubre de 1991 fue elegido patriarca ecuménico de Constantinopla, sucesor del apóstol San Andrés y primus inter pares, primero entre pares, de la ortodoxia mundial. Se trata, en todo caso, de una primacía honorífica, ya que no tiene autoridad administrativa ni jurisdicción sobre los asuntos internos de los otros patriarcados y de las iglesias ortodoxas autocéfalas principales dentro de la comunión ortodoxa bizantinas. Bueno, ya sabéis que, a diferencia del papado, pues el patriarcado ecuménico de Constantinopla es la cabeza honorífica, porque cada país tiene pues, su cabeza ortodoxa, con lo cual pues, cada país manda en lo suyo. Pero bueno, tiene pues ese cargo honorífico. Nos dice una de ellas, es la Iglesia Ortodoxa rusa, que también pues tiene total autonomía, la más grande en términos de fieles, es la más importante, liderada por el patriarca de Moscú, Kirill, que no siempre reconoce el papel de primus inter pares de Constantinopla, lo que ha generado tensiones históricas. Bueno, ellos no les dan la preeminencia a Bartolomé I ni al patriarcado ecuménico de Constantinopla, la cabeza honorífica visible de todas estas iglesias ortodoxas orientales. ¿Por qué? Bueno, porque ellos evidentemente algo saben de todo este propósito de Bartolomé I, educado en todas estas instituciones controladas por el papado, por los jesuitas, por los Rockefeller y por todos estos poderes occidentales que conforman el Rey del Norte, para traer finalmente el ecumenismo a este mundo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Por tanto, poca broma con todo esto. Desde luego, pues el patriarca Kirill, la cabeza visible de la Iglesia Ortodoxa rusa, algo debe saber de todo esto, y más viendo los movimientos políticos que se han ido efectuando con respecto a Ucrania. Ya sabéis que Ucrania, que era una iglesia ortodoxa dependiente totalmente de la de Moscú, de la rusa, pues el patriarca Bartolomé I le dio también la autocefalía, le dio la autonomía, la desvinculó de la iglesia de Moscú. Eso fue un conflicto gravísimo entre la Iglesia de Moscú y la Iglesia de Ucrania, que finalmente ha derivado pues, en esta guerra también, porque se está apretando a Rusia en su cabeza de la Iglesia ortodoxa para que cedan el liderazgo finalmente también al papado, como deberán hacer todos, pero de momento no están por la labor. Finalmente el artículo sigue diciéndonos, Bartolomé I es reconocido internacionalmente como uno de los principales artífices del diálogo entre confesiones cristianas. Bajo su patriarcado, Constantinopla ha intensificado su papel en el diálogo bilateral con la Iglesia católica. Con las antiguas iglesias cristianas que se separaron del resto de la cristiandad tras el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, así como con comunidades protestantes y también con el judaísmo y el islam. Bueno, pues este Bartolomé I, educado por los jesuitas, está realizando una labor ecuménica impresionante, no solo con el catolicismo, con todos. Está siendo una pieza clave en todo este movimiento de este final de los tiempos.
Nos dice también, con los 4 últimos pontífices ha mantenido una relación especialmente fluida. Bartolomé I ha sido denominado con frecuencia el patriarca verde por su decidida defensa del medio ambiente. Encima esto también pues, ha estado trabajando antes que nadie por todo el tema medioambiental. Mucho antes de que la crisis climática ocupase el centro de la agenda global, ya organizaba simposios, peregrinaciones y encuentros científicos teológicos dedicados al cuidado de la creación. En estos años, el diálogo ecuménico con Roma ha avanzado con paso firme, pero el panorama interno de la ortodoxia se ha vuelto más complejo. El punto de inflexión llegó en 2018, y esto es lo que decíamos antes, cuando Bartolomé I decidió conceder la autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, es decir, como una identidad eclesiástica independiente del Patriarcado de Moscú, que consideraba canónicamente a Ucrania como parte de su propia jurisdicción histórica. El patriarca Kirill consideró esta decisión como una intromisión, claro, como un ataque, y desde luego pues, todo esto ha tenido sus consecuencias. La reacción fue radical. El Patriarcado de Moscú rompió la comunión eucarística con Constantinopla, abriendo una grieta profunda en el mundo ortodoxo que persiste hasta hoy. El distanciamiento se ha agravado en los últimos años, sobre todo por la postura de Kirill en la guerra de Ucrania, a lo que se opone Bartolomé, con advertencias rusas de posibles medidas aún más drásticas. Bueno, pues con este artículo que ha surgido a raíz pues, de este viaje de de León XIV a Turquía, encontrándose con Bartolomé I, podemos entender mucho mejor lo que está pasando realmente en Ucrania, en esta guerra que está pues, sosteniendo con Rusia, ¿no? Pues una vez más, Occidente, el rey del norte está apretando a Rusia, a ese poder del norte de Jerusalén, que ya también salían las profecías, como causaría problemas al rey del norte, y desde luego pues los está causando, porque se están negando totalmente de momento, junto con el patriarca Kirill, a dar la preeminencia al papado, que es lo que está buscando el papado para liderar el nuevo orden mundial. Por tanto, de momento, pues el poder político y el poder religioso en Rusia van juntos para plantar cara a el papado, que también es ese poder religioso, bueno, pues en la figura del Papa, y también ese poder político-militar en la figura de Estados Unidos, que es esa segunda bestia que estaba también escrito en las profecías que daría soporte pleno a la primera bestia. Bueno, la situación, desde luego, en este mundo es impresionante. Una vez más, nosotros lo explicaremos mejor o peor, pero si uno rasca en profundidad en todos estos temas y va sacando sus conclusiones, verá realmente la batalla que está aconteciendo en este final de los tiempos y se dará cuenta de lo impresionante que está aconteciendo, del escenario impresionante que está aconteciendo en este mundo. Realmente estamos en medio de una trifulca cósmica en la cual debemos de tomar posiciones, porque si no va a arrasar con todo, con todos nosotros, desde luego. El siguiente artículo dice esto: León XIV alerta en Nicea sobre el escándalo de las divisiones en el cristianismo. En Iznik, a las orillas del lago donde nació el credo, el Papa reclama unidad frente a las fracturas históricas y actuales, acentuadas por la ausencia del patriarca de Moscú. Una vez más, el patriarca de Moscú se niega a participar en todo esto. Todos recitan la oración común, pero el escándalo de las divisiones sigue presente, también por los escasos avances en cuestiones concretas como la unificación del día de Pascua, que hoy se celebra en momentos distintos. Bueno, aparte del filioque, es otro punto caliente en las relaciones entre el catolicismo y los ortodoxos, el cuándo celebrar la Pascua. Todo esto deberán de avanzar pues en unificar, en ponerse de acuerdo, porque si no el ecumenismo pues no va a poder producirse del todo. Todo esto pues son todavía objetivos que tienen por delante. En la escena pesó asimismo la ausencia del patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill, destacando distanciado del resto de las iglesias ortodoxas, una brecha agrandada tras la invasión rusa de Ucrania. La siguiente noticia dice esto: silencio respetuoso y sin oración. Así fue la visita del Papa León XIV a la Mezquita Azul. Bueno, pues hubo esta visita. Nos dice el Papa León XIV se ha convertido este sábado en el tercer pontífice en la historia reciente en visitar la Mezquita Azul de Estambul, aunque ha marcado una diferencia relevante. Ha sido el primero en declinar amablemente la invitación a rezar en su interior. El programa del Vaticano contemplaba desde el principio este momento de oración, que después no realizó el pontífice. Bueno, no se sabe por qué, estaba programado que el Papa León XIV rezara dentro de esta Mezquita Azul, pero finalmente no quiso hacerlo.
¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues quizá no lo sabremos nunca, ¿no? Desde luego, pues tras bambalinas, todos estos poderes tienen sus trifulcas, tienen sus más, tienen sus menos. En este avance hacia el nuevo orden mundial y a esa búsqueda del liderazgo, pues nunca es fácil, y aunque luego pues suelan presentar siempre su cara más amable, por detrás pues tienen sus más y sus menos. Bueno, vaya usted a saber qué ha pasado en esta ocasión. Desde luego estaba programado que el Papa rezase, que orase en ese lugar, en la Mezquita Azul, pero finalmente no quiso hacerlo. Finalmente el artículo nos decía, posteriormente León XIV pasó ante el mihrab, la emblemática hornacina de mármol que señala la dirección de la Meca y que en esa mezquita contiene también una referencia coránica a la Virgen María, procedente de la Sura 19. Sí, porque ya sabéis pues, que en el Corán hay versículos dedicados a Jesús y a la Virgen María, dándoles pues, un papel importante a Jesús como profeta y a María como una mujer santa, madre de ese profeta. Bueno, pues desde luego el mundo musulmán tiene una gran reverencia por todo lo que es Jesús y por todo lo que es la Virgen María. No les dan el papel que realmente tienen en la Biblia, ¿no? Pero tienen pues esa devoción hacia ellos. Desde luego esto es una baza que el Vaticano siempre ha estado intentando usar para ajustar posiciones y avanzar en ese ecumenismo entre catolicismo y islam. Bueno, aquí os ponía este artículo, ¿no? Porque los musulmanes veneran tanto a la Virgen María, realmente la veneran. La visita de Benedicto XVI, de Benedicto XVI, realizada el 30 de noviembre de 2006, estuvo marcada por un simbólico momento de oración silenciosa junto al gran mufti de Estambul, Mustafa Kagrishi. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI, cuando visitó en Estambul una mezquita, sí que estuvo dispuesto a orar. Dice, el gesto, considerado de enorme relevancia para el diálogo interreligioso, buscó aliviar las tensiones surgidas tras el discurso de Ratisbona y fue ampliamente valorado como un hito en las relaciones entre el Vaticano y el mundo musulmán. Bueno, no sé si esta oración de Benedicto XVI fue dentro de una mezquita, pero en todo caso, pues, según se nos dice aquí, pues hizo una oración silenciosa junto al gran mufti de Estambul. Bueno, pues dependiendo de cómo van las tornas, el Vaticano pues rema hacia una dirección o hacia otra, hace un movimiento o hace otro. Ellos pues siempre van gestionando los tiempos. En los momentos de Benedicto XVI surgió esa trifulca por unas declaraciones pues, que hizo en relación al Islam y a lo violento, a lo violenta que es esa religión. Pero bueno, pues ahí pues, se consideró como un acto de reconciliación esa oración. Ahora pues se ha considerado pues hacer este desplante y no querer orar con ellos, ¿no? Bueno, pues vaya usted a saber lo que ha sucedido. La siguiente noticia nos dice homilía del Papa León XIV en la Santa Misa que celebró en Estambul, Turquía. Nos dice en su tercer día en Turquía, el Papa León XIV presidió la Santa Misa en la Volkswagen Arena de Estambul ante unos 4.000 fieles. Queridos hermanos, hagamos de estos valores nuestros propósitos para el tiempo de Adviento y más aún para nuestra vida, tanto personal como comunitaria. Que nuestros pasos se muevan como sobre un puente que une la tierra con el cielo y que el Señor ha tendido para nosotros. Mantengamos siempre la mirada fija en sus orillas para amar con todo el corazón a Dios y a los hermanos, para caminar juntos y poder encontrarnos todos algún día en la casa del Padre. Pues sí, ellos están trabajando por este advenimiento, por este adviento de lo que va a ser pues este Satanás haciéndose pasar por Jesús. Están trabajando para que cuando llegue el momento todo el mundo pues lo reciba como ese Salvador, ese ser no humano que viniendo de fuera de la tierra pues va a traer salvación a este mundo tan castigado. El Papa está trabajando para posicionarse en Jerusalén y poder hacer pues, este acto de bienvenida que va a suponer el gran engaño para este mundo, donde van a ser engañados incluso pues, los escogidos, como se nos dice en la Biblia. Están buscando también, ¿no? Como vemos en esta noticia que también ha surgido esta semana, el buscar pues, hacer también un encuentro cuando sea el momento en Jerusalén, celebrar ahí el jubileo, ¿no? En 2033. Bueno, ellos piensan que realmente Jesús fue crucificado en el 33 y por tanto en el 2033 se van a cumplir 2000 años de ese acto de redención. Nosotros sabemos pues, que esto no es así, que Jesús fue crucificado en el año 31 y por tanto se van a cumplir 2000 años
en el 2031. Por eso decimos siempre que Cristo va a volver en su segunda venida en el 2031. También en esta noticia vemos, el Papa recuerda que la plena comunión entre cristianos no implica absorción ni dominio. Bueno, otra perla que ha soltado, dice, y el cuarto día del viaje internacional del Papa León XIV a Turquía arrancó con una visita a la Catedral Apostólica Armenia, desde donde subrayó que la comunión entre las iglesias no implica absorción ni dominio. Bueno, pues cuidado con este tipo de declaraciones, porque si algo nos enseña la historia es que ha sido totalmente lo contrario. El papado siempre ha ejercido control, absorción y dominio, ¿eh? Por tanto, solo tenemos que fijarnos pues, en los escudos que podemos encontrar pues, en los escudos papales, por ejemplo, ¿no? Esos dragones que podemos encontrar en sus escudos. Bueno, el dragón, desde luego, pues, es un símbolo de Satanás, de Lucifer, de esa serpiente antigua, tal como se nos dice en la Biblia, ¿eh? Es ese dragón. Bueno, pues curioso, ¿no?, que salga en los escudos papales. ¿A qué cabeza cabe, ¿no?, pues que un cristiano se ponga un dragón como símbolo pues, suyo, ¿no? Desde luego, pues son cosas que ya claman al cielo. Bueno, pues cuidado con todas estas declaraciones que el Papa está buscando pues, que todo el mundo tenga libertad religiosa, porque en el momento que ellos vuelvan a tener el poder, esto no va a ser así para nada. Ellos van a recuperar el control total y van a perseguir a los que no estén dispuestos a entrar en este nuevo orden mundial. En la siguiente noticia también nos dice León XIV habló con Erdogan sobre Gaza y Ucrania y el papel de Turquía para lograr la paz. Os hemos seleccionado esto, ¿no? El Santo Padre reveló las conversaciones ecuménicas en curso sobre el año 2033, que marca los 2000 años de la redención. Los líderes de la Iglesia, dijo, están considerando una reunión cristiana conjunta para el aniversario, posiblemente en Jerusalén. Bueno, pues no van a llegar a tiempo, porque Jesús va a venir antes. Todos estos movimientos ya ecuménicos, de pleno ecumenismo, van a acontecer cuando el Papa pues, ya lidere el nuevo orden mundial desde Jerusalén, desde el tercer templo, y más todavía cuando venga este Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo esto ya va a quedar totalmente, en fin, aglutinados todos alrededor de este engaño. Bueno, pues el Papa finalmente llegó al Líbano, después de Turquía, y nos dice la noticia, el Papa León XIV pide a los cristianos del Líbano que sean constructores de paz. La lluvia que caía en Beirut no impidió que miles de personas se congregasen en los alrededores del Palacio Presidencial para recibir al Papa León XIV. El pontífice llegó en el papamóvil blindado al portón principal del complejo donde el presidente del Líbano, el cristiano maronita Joseph Aoun, y su esposa aguardaban al pontífice para darle la bienvenida oficial. Esta noticia también acerca de su llegada, el Papa León recibe una recepción de estrella de rock en el Líbano, provocando vítores y celebraciones. Desde luego el Papa pues, se comporta muy diferente a cómo se comportaba Cristo, ¿verdad? Él pues, no tiene empacho en presentarse de estas maneras, intentando aglutinarse a como sea a todo el mundo a su alrededor, aunque sea mediante el engaño, aunque sea mediante un ecumenismo que no toca en absoluto, con religiones que no aceptan en absoluto el papel predominante de Jesús, todo para conseguir una preeminencia, ese liderazgo mundial para dar la bienvenida a ese anticristo. Bueno, pues todo esto debemos de tenerlo en cuenta. El Papa León XIV llama a sanar la memoria en su primer discurso en el Líbano. Bueno, vemos aquí también pues esta situación, ¿no? Cómo pues hubo este accidente, bueno, esta explosión que hubo en el puerto de Beirut, esa nave llena de productos químicos que estalló provocando un montón de muertos, 235. Nos dice pues que el Santo Padre aseguró que la reconciliación depende sobre todo de la voluntad política. No solo nace desde abajo, de la disponibilidad y la valentía de algunos, sino que necesita autoridades e instituciones que reconozcan el bien común por encima del bien parcial. Bueno, todo esto lo dice porque las investigaciones de todo este caso que aconteció en esa explosión pues han quedado totalmente detenidas. Las personas que tienen familiares que murieron en esa situación no han cobrado ningún tipo de compensación, no se han esclarecido responsabilidades y claro, pues ya uno, en fin, hay muchos que sospechan pues que desde luego detrás pues estaban los de siempre, ¿no? Bueno, ya en su momento salieron este tipo de artículos. Nasrallah, el líder de Hezbollah de esos momentos, afirma que Hezbollah responderá si Israel está detrás de la explosión en Beirut. Bueno, pues también una vez más vaya usted a saber qué pasó realmente aquí.
pero es significativo ver cómo esta investigación ha quedado detenida desde hace ya mucho tiempo. Recuerda un poco a lo que aconteció también con el Nord Stream, con ese gasoducto que llegaba a Alemania, que también fue pues, destruido, ¿no? Bueno, situaciones que van aconteciendo. La siguiente noticia, ya con el Papa en el Líbano, nos dice discurso del Papa León XIV ante la tumba de Sant Charbel. El Papa León XIV visitó este lunes la tumba de Sant Charbel, el sacerdote y monje ermitaño libanés profundamente venerado en el país de los cedros y convertido en un auténtico puente espiritual entre Oriente y Occidente. Bueno, por esto se fue a hacer este acto en este sitio, con este pues, santo, según dicen ellos, pues que es tan venerado por unos y por otros, ¿no? Porque es venerado tanto por cristianos como por musulmanes. Por eso ellos están buscando el ecumenismo, que en el mundo musulmán todo este tipo de figuras les interesan especialmente para poder promover este ecumenismo. Nos dice: doy gracias a Dios por haberme concebido venir como peregrino a la tumba de Sant Charbel. Mis predecesores, especialmente San Pablo VI, que lo beatificó y canonizó, lo habrían deseado mucho. Hermanas y hermanos, hoy queremos confiar a la intercesión de Sant Charbel las necesidades de la Iglesia, del Líbano y del mundo. Para la Iglesia pedimos comunión, unidad, empezando por las familias, pequeñas iglesias domésticas y luego en las comunidades parroquiales y diocesanas. Y también para la Iglesia universal, comunión, unidad. Bueno, pues este era Sant Charbel, desde luego pues un personaje místico donde los haya, ¿no? Con esta postura, ¿no? Con este resplandor, con esta iluminación. Bueno, estos son los iluminados, son los que reciben la iluminación de este supuesto Jesús, ¿no? De este supuesto Dios de la Biblia, pero que en realidad es otro poder el que mueve a estas personas a este tipo de situaciones para mover luego a muchos otros a moverse no por la doctrina tal como sale en la Biblia, sino por emociones y por milagros supuestamente pues acontecidos, muchos de ellos reales, pero que no siempre provienen de Dios. Recordemos siempre que el ángel caído también puede realizar milagros. Bueno, en esta situación de esta visita se nos decía también esto: en este enclave, situado a una altitud de 1.200 metros de altura, se custodia la tumba del santo conocido por obtener milagros de Dios no solo para los católicos, sino también para musulmanes y fieles de otras religiones. Bueno, pues por esto están buscando este tipo de encuentros con este tipo de personajes, ¿no? Porque unen especialmente al mundo cristiano con el mundo musulmán. También se reunió con este patriarca sirio ortodoxo. Este no forma parte de todo ese conglomerado de iglesias ortodoxas bizantinas, lideradas por Bartolomé I, sino de una serie de iglesias también ortodoxas, pero que digamos que son de otra rama, pero que ya le dan totalmente también pues, la preeminencia al papado. Nos dice el patriarca sirio ortodoxo Ignacio Efrén II, destacó su participación en el histórico encuentro cristiano celebrado en Iznik, Nicea, haciendo énfasis en la relación con la Iglesia católica y en la situación de los cristianos en Siria y Turquía. Efrén II habló sobre el ambiente de oración en el lugar donde se celebró el primer concilio de Nicea, afirmando que sintió que vivía momentos históricos que vivieron nuestros padres, especialmente los 318 padres que se reunieron en torno a la recta fe. Añadió: esta escena me recordó nuestra responsabilidad como líderes espirituales, tal como lo asumieron aquellos padres cuando enfrentaron la herejía arriana y las confusiones que amenazaban la fe. Lo que vivimos hoy no es muy distinto a lo que enfrentó la Iglesia hace 1700 años. La confusión y la destrucción siguen presentes y es deber de las iglesias buscar y trabajar juntas para preservar la fe. La unidad no es un acontecimiento que sucede y se termina, sino un camino largo. Hoy estamos más cerca unos de otros que hace siglos. Lo importante es no retroceder, afirmó. Bueno, pues este patriarca de esta iglesia ortodoxa siria, bueno, que aquí vemos en esta pose impresionante, con este báculo no menos impresionante también, con estas dos serpientes una frente a la otra, un símbolo pues del bien y del mal, un símbolo del yin y del yang, en definitiva, de ese árbol del bien y del mal, del cual no debemos comer. Bueno, pues qué ciencia están dando este tipo de iglesias, ¿verdad? ¿Qué conocimiento están dando? Tan equivocado. Un conocimiento que al final va a llevar a todo el mundo a dar la preeminencia al papado, tanto a líderes como al pueblo en sí.
Bueno, pues todas estas iglesias están trabajando para ese mismo objetivo. Nos dice: en un Líbano herido por la guerra, el Papa anima a permanecer con María junto a la cruz. Os destacamos esto. El santuario de Nuestra Señora del Líbano fue construido en 1904. Confiado al cuidado de la Congregación de los Misioneros Libaneses, es uno de los santuarios marianos más importantes del Medio Oriente. Los peregrinos acuden a él a lo largo de todo el año, pero especialmente durante el mes de mayo, cuando las procesiones nocturnas parten desde la costa. También son numerosos los visitantes musulmanes que se acercan al santuario, a menudo los domingos, para venerar a María. Fijémonos cómo los musulmanes, como veíamos antes en esa sura 19, pues veneran también a María, y esto se está usando para ir creando ecumenismo entre el catolicismo y el islam moderado, desde luego. Aquí vemos pues una imagen de lo que es esta Nuestra Señora del Líbano, presidiendo la ciudad de Beirut, esta ciudad tan bonita pero a la vez tan castigada por las guerras. Bueno, vemos también pues cómo está pues encima de una especie de espiral, ¿no?, a modo de puerta dimensional, presidiendo pues esta ciudad. La siguiente noticia nos dice: discurso del Papa León XIV durante el encuentro ecuménico interreligioso en el Líbano. En el segundo día de su visita al Líbano, el Papa León XIV participó de un encuentro ecuménico interreligioso que tuvo lugar en la Plaza de los Mártires de Beirut. Allí pronunció un discurso centrado en la importancia del diálogo fundado en lazos espirituales, donde destacó la fe inquebrantable de esta tierra, la firme devoción de su pueblo al único Dios y la incesante búsqueda de la paz. Queridos amigos, su presencia hoy aquí, en este lugar excepcional en donde se yerguen uno junto al otro minaretes y campanarios de iglesias, ambos elevándose hacia el cielo, da testimonio de la fe inquebrantable de esta tierra y de la firme devoción de su pueblo al único Dios. Bueno, pues aquí el papado una vez más está aprovechando el escenario para pues buscar el ecumenismo a través pues de esta metáfora de iglesias y minaretes, y también pues poniendo al Dios Alá de los musulmanes en el mismo nivel, a la misma, digamos, situación doctrinal que el Dios de la Biblia. Pues vaya situación más anómala, ¿verdad? Vaya, en fin, mentira flagrante. Pero bueno, el Papa no tiene empacho en entrar en todo tipo de declaraciones a fin pues, de buscar este ecumenismo y finalmente conseguir ese liderazgo. Él pues, no le va a temblar el pulso a la hora de hacer concesiones. En fin, pues hemos tenido también esta situación. Desde luego, con la Virgen María ellos siguen trabajando a pleno, siguen, como vemos en esta imagen, ellos siguen pues diciendo, ¿no?, que la Virgen pues, es ese ser, ¿no?, la Madre de Jesús, que está en los cielos intercediendo por la humanidad, trayendo pues esa intercesión a la tierra, a los habitantes de la tierra, para dirigirlos con su amor a Jesús. Eso es lo que se nos va vendiendo. Desde luego, la Virgen María no está en el cielo, esto lo hemos dicho muchas veces, está en la tumba, tal como nos dice la Biblia. Pero lo que ha hecho el Vaticano, eso sí, ha sido pues trasladar el papel que ya se le daba en la antigüedad a la diosa madre, a la diosa de la fertilidad, a la diosa que trae pues las bienaventuranzas a esta tierra, trasladar ese papel y dárselo pues a la Virgen María, a esa supuesta Virgen María, para que las gentes de después de Jesús siguieran adorándola, bueno, pues en este caso engañados, pero que siguieran adorando a esa figura, a esa madre tierra, ¿no?, a esa Virgen madre, ¿no?, a esa diosa madre. El Vaticano, desde luego, pues ha estado ejerciendo este papel, también el Papa León XIV, y en el Líbano pues se ha destacado muchísimo el papel también de la Virgen María en este sentido, ¿no?, porque va a servir pues para llevar a todos a este anticristo que va a venir a la tierra haciéndose pasar por Jesús. Es la antesala de esta falsa venida. La Virgen María, las apariciones que van a acontecer dentro de poco, pues esta falsa Virgen María va a ser la que va a llevar a ese falso Mesías. Todo este es el plan que hay en marcha. Fijémonos también en lo que son pues, los logotipos de este viaje que ha hecho el Papa León XIV a tanto Turquía como el Líbano, y vamos a destacar especialmente esta figura que hace referencia pues, a esa Trinidad pagana, ¿verdad? Aquí lo tenemos, esto es la triqueta, la famosa triqueta, aquí lo vemos pues, en este escudo que ha querido pues,
en fin, dibujar el papado pues para, en fin, presidir lo que ha sido ese viaje. Bueno, pues aquí vemos este raro símbolo pagano en medio de este símbolo papal. Bueno, una vez más, pues mezclando conceptos, ¿no? La triqueta, pues, es este símbolo utilizado en la antigua religión celta y en la magia wicca, se nos dice. Símbolo utilizado ampliamente en rituales. Simboliza la triple dimensión de todas las cosas. Consta de tres puntos entrelazados. Bueno, se nos dice también en la Wikipedia, según la tradición celta y el druidismo, la triqueta tiene poderes curativos y de bendición, así como de fertilidad y vida. Es capaz de curar cualquier dolencia si se la sostiene sobre el enfermo o sobre la parte afectada, ayudada de agua de cascada y de un ritual de sanación o de articulación enfocada de energía. También se nos dice los rituales lunares están muy relacionados con la triqueta, la fertilidad y la feminidad del universo. Por tanto, este símbolo que el papado ha querido pues, poner en este logotipo que preside el viaje que ha realizado a Turquía, pues es un símbolo que enfatiza la feminidad del universo. Bueno, pues en relación totalmente también con la Virgen María, con esta pues, diosa madre. Finalmente nos dice la triqueta, al representar la parte femenina del universo, era utilizada principalmente por los druidas varones, ya que la mitología celta estaba basada en una idea de equilibrio entre ambos conceptos. Bueno, desde luego, pues ellos siempre jugando a todos estos conceptos, ¿no? Trayendo a día de hoy pues, conceptos antiquísimos, paganos, de adoración pues, a ángeles caídos, que ellos pues, han transformado, ¿no? En símbolos supuestamente cristianos para que la gente, después de Jesucristo, los siguiera pues, utilizando, siguiera adorando a este tipo de poderes sin ser ni siquiera conscientes de a quién estaban adorando. Este, desde luego, pues, es un gran engaño, denunciado ya en la Biblia y que estamos viendo desarrollarse pues, también en nuestros días, y más que se va a desarrollar cuando el papado pues, ya consiga el liderazgo finalmente. Bueno, ellos siguen pues, cultivando éxitos por todos lados donde van. Aquí pues, se reunió en el Líbano con 15.000 jóvenes que pues, lo adoraron cual estrella del rock, como veíamos antes. Y bueno, vemos pues, cómo todo esto pues, nos está preparando para que finalmente nos lleve a todos pues, a esa falsa aparición de ese Mesías haciéndose pasar por Cristo, a ese Satanás haciéndose pasar por Cristo. Bueno, pues esto ya se está preparando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, para ir terminando, pues ya tenemos esta noticia del Papa llama a los libaneses a enfrentarse a la intolerancia en el primer encuentro interreligioso en el país. Y aquí os destacamos esto. La cita, desarrollada en un espacio cubierto con un escenario redondo que tenía como eje central la imagen de un olivo, símbolo de paz y fraternidad, ha incluido discursos, sobre todo en árabe, y también momentos musicales animados por un coro femenino de la Fundación Imam Sart et Tiro, al sur del Líbano. Enfatizó que la colaboración interreligiosa está enraizada en el amor, único fundamento para la paz, la justicia y la reconciliación. Bueno, aquí faltaría la verdad, ¿verdad? La verdad, lo que es verdad. La verdad también es importante a la hora pues, de crear unidad entre las gentes. Si la verdad no nos une, entonces ¿qué hacemos? Pues andando juntos con yugo desigual. No tiene ningún sentido y la Biblia pues, ya denunciaba eso. En todo caso, pues aquí me gustaría remarcar una vez más esta imagen que vemos en la noticia, en donde vemos pues, el Papa, que es, como siempre pues es el centro de todos estos poderes religiosos que se han reunido. Él siempre aparece de blanco en el centro, destacando pues, en el escenario siempre, y además pues, a los pies de este olivo. Él pues, quiere presentarse como ese tronco del olivo que aglutina a todas las ramas a su alrededor. Es la función que está realizando, es la función que le ha dado el ángel caído para realizar en estos tiempos del fin en esta tierra. Esto, por tanto, el papado, pasándolo a simbolismo, el papado que pues, en las profecías tiene el símbolo del rey del norte, bueno, pues fijémonos que hay otro rey del norte, que es el brazo militar, que también está agarrando un olivo con fuerza con una de las patas. Este es el escudo de Estados Unidos, donde vemos agarrando al olivo con la pata derecha y mirando hacia el olivo, y con la otra pata un haz de flechas, declarando a los cuatro vientos que Estados Unidos, la segunda bestia, la que daría el poder finalmente a la primera bestia, a través de su fuerza militar,
bueno, pues optaría siempre por operaciones de paz, por presionar mediante la paz, pero que cuando la paz no fuera posible no le temblaría el pulso a usar pues su gran armamento, su gran potencial armamentístico que tiene para doblegar a todos los que se le opongan. Bueno, pues en este caso, desde luego, Rusia con su patriarca Kirill y también pues esa China atea que tampoco quiere aceptar al papado. Aquí vemos pues el mismo símbolo, pero en este caso en Turquía, donde vemos pues el Papa, el rey del norte, pues formando parte de ese tronco, de ese olivo que va a aglutinar a todos los que van a aceptar este nuevo orden mundial, a todos los poderes religiosos que le van a dar soporte. Y nada más, esta es la última noticia que bueno, aconteció también durante el viaje de ida en el avión, donde declaró pues, que haría posiblemente un viaje a España próximamente. Nos dice, podéis tener más que esperanza. Así que aquí en España pues ya nos podemos ir preparando, porque ya sabemos que cuando el Papa visita una nación, normalmente más que bendiciones trae todo lo contrario. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia, esperamos que haya sido de vuestro interés. Hemos hecho un repaso de lo que ha sido el viaje del Papa estos días en Turquía y el Líbano. Había muchísima información, muchísimas declaraciones, discursos por todos lados, 1000 visitas también a todos los lugares, pero bueno, hemos intentado hacer un resumen que haya sido, esperamos, digerible y que hayáis podido pues, sacar información valiosa en estos tiempos de tanta confusión. Finalmente os dejamos, como siempre, pues con la página web oficial, elgranengañofinal.com, donde tenéis todas las conferencias, también en este blogspot, donde tenéis también las mismas conferencias, esta página de YouTube, donde tenéis pues las conferencias que se van presentando en Girona, y finalmente, pues nada más, daros las gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.